Bueno, chicos, muy buenas tardes a todos. Eh, Bienvenidos a este tema. No piensen que estoy en la playa, estoy en un lugar donde hay mucha vegetación, que es un lugar muy amplio, muy cálido en una parte del país, ¿no? Este, el tema que vamos a tratar entonces es un tema muy importante ahora, toda vez que ustedes saben pues que la cantidad de fallecidos por COVID ya estamos a 1.600, creo, por ahí, demasiado. Imagínense, en otros países como España, como Italia, estamos bordeando pues más de 20.000, 40.000, 50.000 muertos por COVID, ¿no? Y el tema que vamos a tratar pues es un tema complejo. ¿Por qué complejo? Porque es un tema que tiene que ver con el duelo. Y el duelo, ustedes, bueno, como de psicología, supongo que son la mayoría y algunos psicólogos, el duelo pues es un proceso, ¿no? El duelo sabemos nosotros que es un proceso natural y normal de la vida de los seres humanos. El duelo tiene implicancias psicológicas, físicas, y tiene todo un proceso que todos atravesamos, pero en situaciones normales. Porque el duelo de por sí pues trae un proceso de ceremonias, rituales, de creencias, y cada cultura maneja su duelo de diferente forma. No es igual el cristianismo que el budismo, o igual que el islam, o al igual que otras religiones. Entonces el duelo de por sí tiene un proceso. Vamos acá a aceptar así. Ok, ratito. Ya vamos a aceptar acá también, admitir a todos. Perfecto. Ya, el duelo entonces es un proceso que tiene que ver mucho con la aceptación del evento, ¿ok? Aquí vamos a dar un minuto para poder poner la diapositiva. Y ya. Entonces, comenzamos. Ahí pueden ustedes, por ejemplo, leer una carta de una persona que pierde, ¿no? Dice acá: si supiera que esta fuera la última vez que te vea salir por la puerta, te daría un abrazo, un beso y te llamaría de nuevo para darte más. Si supiera que esta fuera la última vez que voy a oír tu voz, grabaría cada una de tus palabras para poder oírlas una y otra vez definitivamente. Si supiera que estos son los últimos minutos que te veo, diría te quiero. Y si no, asumiría tontamente que ya lo sabes. Siempre hay un mañana y la vida nos da oportunidades para hacer las cosas bien, pero por si me equivoco y hoy es todo lo que nos queda, me gustaría decirte cuánto te quiero y que nunca te olvidaré. Una carta de despedida de una persona que pierde a alguien a quien no pudo decirles cosas, ¿no? Algo complejo en el duelo tiene que ver mucho con aspectos psicológicos netamente no resueltos. Recuerden que según First decía que el duelo pasa por un proceso, por una etapa, que son las etapas las etapas del ciclo, de la experiencia y el cierre de situaciones inconclusas. Acá podemos ver nosotros aspectos importantes que tiene que ver con el duelo. Vamos a bajar esto. Bien, el duelo, acá. El duelo, para empezar, es una experiencia de tipo universal, ¿no? Entonces, por ser mismo, por ser una experiencia común de todos que enfrentamos situaciones en algún momento de nuestra vida, pues tiene factores socioculturales, ¿no? Que nos lleva a ser, que lo lleva a reaccionar a la persona, va a depender de acuerdo al sexo, a la edad y a la cultura. Muy diferente para un niño de 3 4 años experimentar un duelo que un adulto. Ustedes saben muy bien que los niños, según las teorías, el duelo es como que el papá está durmiendo o como el papá ha ido al cielo, pero que va a volver en un futuro. No comprende, no tiene la connotación de lo que es un duelo, y un adulto sí. Entonces la experiencia del duelo es una experiencia normal, natural, que tiene implicancias socioculturales, y por eso cada uno elabora su duelo de acuerdo a su entorno sociocultural. El duelo entonces es conocer distintos tipos y modelos personales de afrontamiento del duelo para ver cómo afecta a la familia y cómo nos permite abordarlo. Ustedes como psicólogos lo primero que deben hacer ustedes es conocer el modelo personal de afrontamiento del duelo, cómo ellos manejaban sus duelos anteriormente, si hacían reuniones, si hacían velatorios, si hacían misas de cuerpo presente, si su cultura es incinerar, crematorios, etc. Cada persona, cada familia tiene modelos propios de afrontamiento de un duelo. Es más, algunos guardan sus cosas, otros solamente empacan y guardan todas las cosas y no lo quieren mostrar a la familia para poder trabajar más el duelo. En cambio, otros sí lo tienen como rituales, y otros inclusive conservan el cuarto de la persona fallecida y nadie puede entrar ahí, como una especie de tenerlo presente en el hogar. Entonces, cada familia tiene un modelo personal de afrontamiento al duelo. Entonces, el duelo tiene que ver o está orientado con la búsqueda de significado. ¿El significado de qué? El significado de qué hacemos aquí, qué ocurre después de la vida, qué hay después de la muerte. Preguntas que muchas de las personas nos hacemos, y a veces a algunos pues les damos un sentido filosófico, un sentido espiritual,
o un sentido también trascendental, como por ejemplo los Krishnas, que creen que el duelo es un proceso de transformación y reencarnación, como por ejemplo también otras religiones espirituales. Entonces, intentamos darle un significado para poder entender lo que es el proceso del duelo, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos un escenario donde el duelo común es tener al cadáver y toda la familia alrededor. El padre está en todo el proceso del duelo, ¿no? En el fallecimiento de Alan García, y se da pues acá un proceso de ritualización del duelo, ¿no? Con factor sociocultural de tipo cristiano. Entonces la vivencia por todas las culturas y religiones a través de ritos, creencias, etcétera, ¿no? Que es muy acá estamos viendo acá entonces las diferentes culturas que lleva con ello el duelo, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos el caso el caso de esta religión, ¿no? Acá tenemos la primera del hinduismo, ¿no? Mire, por ejemplo, una tradición para ellos, en los hinduistas, es estar, algunos parientes aprovechan la oportunidad de estar junto al paciente moribundo y le leen el libro sagrado, y otros le atan un hilo alrededor del cuello o de la cintura y lo ven ellos como una bendición, ¿no? El paciente puede quedarse acostado, por ejemplo, y suele estar más cerca de la madre para poder entender el duelo, ¿no? Porque ellos creen pues en la encarnación. El hinduismo, por ejemplo, solamente tienen que acercarse a ellos los familiares. Imagínense un no hinduismo muerto de COVID, no va a permitir que los familiares se acerquen, simplemente lo llevan y lo creman y no tienen el ritual que ellos necesitan. Y eso es un aspecto, por ejemplo, importante que se da. En el cristianismo, que es la que normalmente nosotros hacemos, pues es que se piensa que a través de la muerte se da la resurrección y la reconciliación con Dios, lógicamente, y es el más común de nuestro entorno, ¿no? Entonces, en el cristianismo tenemos un ritual común prácticamente donde se hace toda una ceremonia y donde inclusive el sacerdote puede acercarse para la extremaunción y donde generalmente la familia pues está presente. Ahora, ¿qué pasa en estas culturas? En estas culturas normalmente todo esto se ha cortado. Con la muerte por COVID, todos los rituales, las creencias, los mitos, las costumbres ya no existen. Imagínense, por ejemplo, acá un musulmán que fallezca por COVID, no va a poder hacer ningún tipo de ceremonia, por ejemplo, que hacen los islámicos con respecto a la muerte, ¿no? En casos de los islámicos, por ejemplo, después del deceso, el cadáver no puede ser tocado ni lavado por nadie absolutamente más que por un musulmán. Imagínense que muere un musulmán en una familia musulmana en nuestro país y va a tener que llegar al hospital del Minsa a coger el cadáver y llevárselo para cremarlo. Eso para ellos va contra la Corán, va contra su religiosidad. Entonces están alterando una costumbre tradicional sobre su proceso de duelo de la familia. Entonces, cada familia, como pueden ver, cada familia tiene pues diferente enfoque de trabajar su duelo a nivel cultural, ¿no? Aquí, por ejemplo, están viendo ustedes como los musulmanes, o lo que es ahí en el Islam, pues ellos primero embalsaman a su cadáver, y después, por ejemplo, ustedes pueden ver en este aspecto importante, ustedes pueden ver lo que hacía Alan Woltec, ¿no? Que trabajaba sobre lo que es el duelo, decía que las ceremonias funerarias ayudan a aceptar la realidad de la muerte. ¿Por qué se hacen las ceremonias funerarias? La finalidad es para trabajar la despedida de la persona querida. El objetivo principal de las ceremonias es trabajar la muerte de las personas, elaborar la despedida de las personas, ¿no? Aceptar la realidad de que esa persona ya no está, que esa persona ya no existe, que esa persona ya se fue, según las creencias, a trascender al cielo, ¿no? Según las creencias de cada religión. Entonces es muy importante que esa realidad de muerte se dé y también a testimoniar sobre la vida del difunto, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, cuando tienen las ceremonias, los rituales, siempre va a haber gente que habla sobre la vida, cómo fue, era bueno, era noble, una persona estudiosa, era un buen amigo, etc. Hacen testimonio de vida de la persona que falleció y fomentan la expresión de ¿qué? Del dolor de manera coherente frente a su entorno cultural. Ya decía Fritz Perls, el famoso gestáltico, entrégate al dolor de la misma forma que te entregas al placer. Entonces es muy importante que exprese el dolor y no que lo guarde o que se lo anule, ¿no? Entonces el ritual permite eso, la ceremonia permite eso. Si ustedes van a un funeral, ¿qué hacen primero? Van y dan el pésame a la persona, pues, que está doliente, al doliente, ¿no? Entonces fomentan la expresión del dolor de manera coherente con los valores culturales y dan apoyo moral a los afectados, lógicamente, cuando ustedes llegan dicen, pues comparto tu dolor, mi más sentido pésame, entonces permite eso afirmar propias creencias sobre la vida y la muerte, ¿no? Y comienza el proceso de aceptación de la muerte y aportan con la continuidad de la esperanza de las personas, en el sentido de que yo asimilo la muerte de mi familiar y
pues la vida continúa y sigo para adelante. Entonces, esas ceremonias, según Alan Worth, es importante y necesaria para asimilar la muerte de una persona, ¿no? Y todo este proceso, pues simplemente ya no se da, ya no existen ceremonias de duelos cuando tiene COVID. Todo eso se anula. Entonces nos preguntaríamos como psicólogos, ¿dónde va ese proceso de resolución, ese proceso de aceptación, ese compartir de sufrimiento, ese fomentar la expresión de lo que siente frente a la pérdida del familiar? ¿Dónde va si no lo puedo expresar, si no lo tengo en un velatorio en mi casa? Entonces ahí es donde viene el problema de COVID, que es la anulación. Y muchos hablan inclusive de la postergación del duelo. A veces las personas entierran a su familiar, esperan que pase este problema para que vayan posteriormente al cementerio a hacer, pues a despedirse de la persona pues que ha fallecido. Acá el proceso del duelo entonces es un proceso multidimensional, ¿no? Que tiene muchas influencias externas y que se trata de un proceso psicológico generado a partir de la pérdida emocional y que es normal y y que inclusive es beneficioso y psicológicamente saludable. Pero ¿qué pasa cuando hay una muerte por COVID? Ya no existe ese ritual. ¿Y qué decía sobre el duelo, por ejemplo, estos tres autores muy importantes? Freud decía, por ejemplo, que es la reacción a la pérdida de un ser querido o a una abstracción equivalente a la patria, la libertad y lo ideal. Porque en realidad el duelo es un proceso de pérdida y no solamente un proceso de pérdida, no solamente en sentido de, por ejemplo, de familiar. También hay duelo cuando perdemos un trabajo, también hay duelo cuando perdemos una casa, también hay duelo cuando cambiamos de lugar donde vivir, etcétera, porque todo es un proceso de adaptación y asimilación. ¿Qué decía Weisman? Por ejemplo, Weisman decía que el proceso global consiste en, primero, aceptar la realidad perdida. Y es lo que normalmente nos cuesta a los seres humanos. Nosotros como psicólogos tenemos que inducir a las personas a aceptar la pérdida. Por eso que Fritz Perls, en La silla vacía, ustedes, bueno, algunos se han llevado gestalios, deben saber, se presiona a las personas a aceptar la pérdida. Ya está muerta, ya no puedes hacer nada. Tienes que aceptar eso. No le puedes decir ya te va a pasar, no le puedes decir tranquila, no sé, algo. Tienes que ser duro y decirle, ya murió, ya no está acá, ya está muerto, ya está lejos, nunca va a aparecer, nunca va a estar contigo. Aunque parezca duro, el aceptar la realidad es muy importante para las personas dolientes, especialmente coronavirus, porque ellos el hecho que no han hecho la ceremonia va a hacer que tengan una etapa, estancamiento en la etapa de negación, y van a experimentar escenas como, por ejemplo, poder verlo, como soñarlo, como guardar objetos personales, como experimentar que lo están sintiendo su presencia y cosas así. Y eso lo único que va a generar pues son trastornos psicológicos como un duelo patológico o una reacción de estrés agudo. Entonces, Wishman decía que es importante primero aceptar la realidad y después es importante experimentar el dolor con pena. Es muy negativo que le dices cálmate o que le digas, por ejemplo, toma una pastilla, ya te va a pasar y tranquilízate. No, si llora, déjala que llore. Si quiere gritar, déjala que grite. Que exprese su dolor. Ya decía Fritz Perls que es importante, que para el círculo de experiencia es muy importante expresar el sufrimiento de las personas. Y muchas veces ese sufrimiento calla, porque la familia de la paciente con coronavirus, pues, están aislados en sus domicilios, que ni siquiera pueden acompañar a las personas que fueron incineradas y no pueden experimentar su sufrimiento. Lloran de repente aisladas, pero no comparten su dolor y eso se convierte en doble dolor. Ustedes saben muy bien por teorías psicológicas que el dolor compartido es minimizado y ayuda un poco a manejar estrategias de afrontamiento. Y Wishman también hablaba sobre adaptarse al cambio del entorno y al entorno psicosocial nuevo, ¿no? O sea, aceptar y retirarle la inversión emocional del finado, ¿no? Y desplegar a otra dirección, es decir, cambiar de rutina, cambiar de planes, aceptar y cambiar de proyecto de vida si el proyecto de vida incluía a esa persona. Y acá tenemos a otro, a Warner, que también hablaba sobre el proceso de adaptación a una pérdida que implica 4 tareas importantes, ¿no? Que son aceptar la realidad perdida, comparte con Wishman lo mismo, que es aceptar la pérdida, y aceptación de la pérdida, aunque parezca simple decirlo, es un proceso complejo. ¿Por qué? Porque no todos se aferran a aceptar la pérdida de un ser querido. Les cuesta un poco eso. Entonces ahí hay que trabajar inclusive a nivel de la silla vacía, a nivel de psicoterapia gestal, trabajando la gratitud, el perdón y la despedida de las personas, ¿no? O también trabajar a nivel cognitivo respecto a hacerle una confrontación directa respecto a que ya no existe esa persona, para que logre aceptar esa realidad. Trabajar emociones y el dolor de la pérdida es muy importante, ¿no? Ahora, ¿por qué? Porque las emociones que se dan en el dolor son cuadros tipo depresión, pero de mi concepto no es un cuadro depresivo, sino es un cuadro de melancolía y de tristeza, porque es pasajera, porque la depresión de por sí, pues, es una enfermedad estructurada y el duelo, pues, es un proceso que te lleva a un estado de añoranza o de depresión, pero que es temporal hasta que pase el ciclo del duelo.
Entonces es muy importante trabajar las emociones, especialmente las emociones que se presentan en ese momento, ¿no? Y otra cosa importante es adaptarse al medio en el que el fallecido ya está ausente, ¿no? Ahí tiene que hacerse pues una reestructuración, una reacomodación y una adaptación a la ausencia de este ser querido, ¿no? Y mucho más si es significativa para las personas, porque para que no se vuelva un duelo patológico, primero está en aceptación. Ya lo decía Virginia Satir, lo que no aceptas persiste, lo que aceptas te libera. Las emociones son así, entonces la aceptación es el primer punto de partida en el proceso del duelo. Y pues recolocarlas emocionalmente al fallecido y seguir viviendo, ¿no? Aceptar esa situación, tomar la vida de otra manera y reestructurar nuestras acciones en plan con la ausencia de esa persona. Si es un caso de un hijo, si es un caso de un esposo, si es un caso de alguna persona llegada, un hermano o un padre, ¿no? Acá tenemos a otro autor también muy importante que también nos hablaba mucho de este aspecto, que está acá, que es Aguirre Bazán, que nos hablaba que es un conjunto de representantes mentales que acompañan a un objeto, ¿no? Persona, estado, cosa, amado, que conlleva una depresión ligada a sentimientos de culpabilidad. Aguirre fue más realista con el proceso del duelo, porque el proceso del duelo tiene que ver mucho con, no solamente con personas, sino también con cosas. Aquí no le ha pasado, por ejemplo, que de repente estudiaba una carrera y tuvo que dejarla porque papá no podía seguir estudiando y apoyándolo, y tuvo que elegir otra carrera más barata, o tuvo que meterse a estudiar técnico y tuvo que aceptar y acomodarse con la nueva carrera, y ese también es un proceso del duelo. Aquí no le ha pasado que le cambian de ciudad por trabajo a un lugar que no le gusta, pero que con el tiempo tuvo que aceptarlo porque también es parte del proceso del duelo. Entonces es importante que ustedes tengan en cuenta eso. La asociación psiquiátrica, lo que todos manejamos, ustedes también, pues, ¿no? La DSM-4, también habla del duelo como una reacción a la muerte de una persona querida, que una entidad susceptible a recibir la atención clínica y síntomas similares como la depresión, ¿no? Que provoca lógicamente todos los síntomas de la depresión: tristeza, insomnio, aislamiento, pesadillas, cansancios, desmotivación y posiblemente también problemas de anorexia y atracones alimenticios, porque es parte de compensar su estado de angustia y ansiedad. Pero normalmente la DCM lo cataloga como, como una etapa de reacción de muerte que produce estados de síntomas similares a la depresión, ¿no? Y recuerden pues que la depresión de por sí pues es un proceso pues que nos lleva a nosotros a alterar nuestro estado psicológico y también físico, ¿no? Y también vemos pues modelos explicativos. Hay infinidad de modelos explicativos sobre el duelo, solamente voy a tomar en cuenta estos tres, que son el modelo psicodinámico, que dice Klein, quien habla sobre dos tipos de culpa: la culpa depresiva y la culpa persecutoria, ¿no? Que son, por ejemplo, cuando en la culpa depresiva, cuando existe una reparación una predomina la reparación y la pena y la preocupación por el objeto. Es decir, yo me siento mal, pero porque no pude hacer más por esa persona o dar más de mí por esa persona, ¿no? Ese es un duelo que se da también, que tiene que ver con el proceso de una experiencia de vida inconclusa, una relación de etapa inconclusa, que le vamos a tocar más adelante, y la culpa persecutoria, que está vinculada con componentes destructivos, que tiene que ver con resentimiento y autorreproche propio, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué no hice más por él? Pude haber hecho esto por él, pude haber darle esto, etcétera, ¿no? El que yo pude, y a las finales, pues ya no está presente, y yo no sé cómo perdonarlo, cómo hacer más por esa persona que en vida puede hacerlo, ¿no? Por eso que Klein decía que es muy importante a las personas darle todo en vida, especialmente lo que es cariño, afecto, amor. Y si hay situaciones inconclusas, como decía Fritz Perls, sobre, por ejemplo, resentimiento, odio, culpa, es importante trabajarlo, porque es lo que genera la culpa persecutoria en el proceso del duelo y que la gente sufre por eso, Clay. Eso decía Clay. La gente sufre más no por la pérdida de ser querido, la gente sufre más por los sentimientos que deja a ese ser querido. Y muchos sentimientos que deja son sentimientos negativos. Y ahí existe el resentimiento, la culpa, un conflicto no resuelto con esa persona que murió y no puede trabajarlo o hablarlo, el miedo a estar solo, el temor, y tantas cosas más. Entonces, eso es lo que llama culpa persecutoria Klein, que es lo que normalmente nos autorreprocha y nos hace sentir culpables y nos genera, pues, depresión. La teoría de apego también explica el duelo, ya que ustedes han escuchado de Bowlby, ¿no? La teoría de apego, en que la separación de un niño pequeño y su principal figura de apego como una situación perturbadora. Imagínense, porque el apego, según Bowlby, se forma desde la infancia, desde la niñez.
Y el miedo intenso a separarse del papá o de la mamá, que es un ser querido, es muy fuerte. Y eso, pues, es la teoría del apego que se rompe también ante una situación de duelo y separación del ser querido, ¿no? Entonces, la teoría del apego es yo afiliarme o ligarme a alguien en base al amor, al apoyo mutuo, en base a sentirme querido, sentirme amado, sentirme aprobado. Y en el duelo, pues, lógicamente, se rompe el apego afectivo con el ser querido, ¿no? Y es importante entonces conocer esto para saber qué aspectos se van truncando. En el modelo cognitivo también tenemos una teoría que aporta al duelo, que establece que las personas que constituyen un espacio vital con esas personas forman parte de nuestro sistema particular, ¿no? Que es de amigos o parientes. Entonces la pérdida de uno de ellos rompe un sistema, lo que hablaba por ejemplo en terapia sistémica, ¿no? Una de las piezas se altera todo el sistema de la familia. Si en la familia muere el hijo, pues se altera toda la estructura familiar y eso va a llevar muchas consecuencias psicológicas que se tiene que manejar en su debido momento, ¿no? Como reconstruir un nuevo mundo adaptándose a la falta del hijo, del padre, de la madre y reestructurando cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tal si el padre era el hombre que corregía las conductas de los hermanitos menores? Ya no está el papá, ¿quién va a adoptar ese papel? ¿Qué tal si el hermano era el chico que ayudaba a la mamá a hacer las cosas de compras? Ya no está él, ¿quién va a ser ahora? Entonces, esa reestructuración altera el sistema, la estructura sistemática de la familia, que es lo que se tiene que reestructurar. Entonces, la etapa del duelo nos lleva a tener varios procesos de etapas que debemos trabajar y que en el problema del COVID no se presenta. La más conocida es de la psiquiatra Culver, que nos menciona estas etapas. Primero, que es la negación, que todos conocemos, en la que, pues, la negación como un mecanismo de defensa, ¿no? Que permite que no ir aceptando poco a poco el dolor, pero que sea de forma gradual. Hay gente a veces que no acepta la pérdida de un familiar, ¿no? Y muchas veces genera problemas lo que es el duelo patológico inconcluso. Yo tuve una paciente que decía que después que murió su hijo, ella pensaba que lo veía a su hijo caminar por las calles. Una vez estuvo por las calles y sintió que lo vio como a media cuadra y caminó detrás de él, lo siguió al muchacho pensando que era su hijo, hasta que llegó a encontrarse y pues no era él, a pesar de que ya había muerto. Entonces la negación de una situación del duelo te lleva a desarrollar cuadros patológicos como el estrés postraumático, como el problema de trastorno de adaptación, como el problema de duelo patológico. El duelo patológico tiene que ver entonces con la falta de aceptación y comienzas tú a revivir experiencias con esa persona que ya no está presente, ¿no? Y entonces aquí Culver hablaba que la negación y el aislamiento es la primera etapa del duelo, ¿no? El que el ser humano pues entonces no le cuesta aceptar la pérdida del ser querido, ¿no? Le cuesta y se siente estancado en ese momento en el cual no asimila, no se da cuenta, no toma conciencia de que ya no existe. Lo que hablaba Fitzgerald, el darse cuenta, no logra darse cuenta de que realmente está muerto. Y la ira, pues el siguiente proceso, en la fase en cual el sujeto intenta encontrar una respuesta a lo sucedido y un significado a lo sucedido. O sea, yo lo llevo a nivel racional para entender por qué murió, qué hice mal, y comienza a autorreprocharse y a cuestionarse respecto a por qué pude hacer yo para que no pasara esto, ¿no? Y ese es el punto de estancamiento que genera neurosis en muchas personas. ¿Por qué? Porque el autorreproche dentro del estancamiento de la ira genera que nos sintamos culpables por la muerte de un familiar. Y ahí está el trabajo del psicólogo en trabajar esos sentimientos negativos del ser humano. Después viene el pacto, en la cual la persona intenta en esta fase negociar consigo mismo para poder asimilar la pérdida, ¿no? Es decir, ya comienza a darle sentido y a decir, bueno, ya está muerto, ya no puedo hacer nada por él. ¿Qué le hubiera gustado a esa persona que yo hiciera en vida? Hace poco una señorita murió su mamá de COVID y me dijo, ¿no? Que lo que hubiera querido ella, su mamá, es que ella siga la carrera y no la deje. Ella dejó la carrera cuando su mamá estaba en vida, no quería estudiar enfermería y bueno, no sabíamos por qué, pero ella dijo que eso es lo que quería su madre. Tomó la decisión de negociar con ella misma y hacerlo por su madre, que ahora va a volver a estudiar la carrera y la va a seguir hasta terminarla. Entonces comienza a hacer una negociación consigo misma para poder aceptar y sentirse como que una deuda con la persona fallecida para poder lógicamente asimilar la pérdida. Entonces, en el pacto ya uno negocia consigo mismo para poder intentar asimilar y adaptarse a la pérdida del ser querido. Después viene la depresión, en la cual el sujeto pues acepta la realidad, ¿no? Lo que provoca una intensa y profunda tristeza en un estado de transitorio hasta llegar a aceptación de del duelo, ¿no?
Y la depresión, pues, es una reacción normal del ser humano, ¿no? Es un estado normal del ser humano que se da muchas veces por la pérdida de un duelo o por otro tipo de factor, pero que en el caso del duelo, pues, no es permanente, no constituye la depresión como una enfermedad, sino constituye la depresión como una reacción ante una situación adversa. Por lo tanto, es una depresión exógena, una depresión que sí tiene toda la sintomatología como tal, pero que es transitorio durante el tiempo del proceso del duelo. En cambio, una depresión estructurada como enfermedad es constante en el tiempo. Y la depresión es muy importante manejarla también a nivel terapéutico. Entonces, a nivel terapéutico es identificar en qué etapa se encuentra el paciente para poder nosotros intervenir. Si está en un estado depresivo, también cómo podemos trabajar. Especialmente, por ejemplo, trabajar la adaptación, la aceptación, la reestructuración cognitiva, qué puedo hacer, yo debía hacer por esa persona en vida, pues ahora lo voy a hacer, etcétera, ¿no? Y de ahí hasta llegar a la aceptación, el sujeto pues acepta lo ocurrido e intenta afrontar la nueva situación y adaptarse al cambio, ¿no? Y este proceso del duelo normalmente pues no tiene un tiempo definido. Cada persona lo estructura de acuerdo a su propio ritmo y a su propio tiempo, porque como seres humanos todos somos diferentes y va a contar muchos aspectos, los recursos de afrontamiento, la personalidad, la resiliencia, en cómo tomamos la situación, cómo pensamos de la situación, si hay situaciones cognitivas o no respecto a la muerte del familiar. Entonces todo esto conlleva a que las personas puedan manejar mejor su duelo. Acá hay otro, por ejemplo, que habla, por ejemplo, Lieberman, en cambio, solamente menciona 3 etapas del duelo, que son también que se dan en las personas, que es la conmoción y la incredulidad, ¿no? En la que es casi como la negación, en la cual pues la falta de incapacidad para aceptar la pérdida, ¿no? Y no logran aceptar la pérdida, entonces el caso, en esa no aceptar la pérdida, es donde una persona se estanca a nivel emocional con sentimientos de frustración. Y el duelo agudo, que viene después, que es la elevada preocupación por la imagen del fallecido, mostrando desinterés por el día a día y presentando llanto, sentimiento de soledad, insomnio, pérdida de apetito, y hasta que en esta fase llega la aceptación de la pérdida, ¿no? Y en el duelo agudo es así, ¿no? La persona logra desarrollar, pues, desmotivación, anedonia, insomnio, falta de motivación, las personas se encierran, ya no pueden estudiar, hay problemas de concentración, hay pesadillas, hay problemas de aceptación de la muerte familiar, pueden ir y revisan siempre su cuarto, sus cosas, no la quieren sacar, no la quieren empacar, las quieren dejar a la vista de todos. Son personas que a veces sueñan que lo van a despertar o se despiertan y van al cuarto a verlo si está ahí, etcétera, ¿no? En el duelo agudo y patológico, normalmente cuando uno acepta a la persona puede haber hasta despersonalizaciones. Entonces, eso es muy importante, ustedes como psicólogos, que trabajen un poco el aspecto de la aceptación primero antes que todo. Después, en la fase de la reorganización, después en la fase de la reorganización es muy importante acá que trabajemos el aspecto de, vamos a ver, por ejemplo, también quiero que vean esta parte, acá en la fase de la resolución del duelo, regresa al duelo, las actividades día a día y disminución de la preocupación por la imagen del fallecido, ¿no? Es muy importante eso. Y también la última fase que le voy a mostrar es esta de Parkes, en la cual describe el desarrollo del duelo a través de 4 fases, que es la fase de aturdimiento, que es la negación de la pérdida de diferentes niveles, ¿no? El aturdimiento, entendiéndose también como el aturdimiento, entendiéndose también como las personas pues que se niegan a la pérdida a diferentes niveles, ¿no? El aturdimiento. La fase también de la fase de anhelo y búsqueda, en la cual las personas buscan encontrar, recobrar, reunirse con el difunto. Y eso es lo que le comenté la vez pasada, ¿no? Esta persona que aparentemente tenía un cuadro no de alucinación, lógicamente, porque era un cuadro más de ilusión, porque la persona sí existía, solo que él la veía como su hijo, pero no era su hijo, y por lo tanto era una etapa de no aceptación y de incredulidad, ¿no? Y en esta etapa de anhelo nos dice Parkes que pues lógicamente tiene toda la sintomatología de depresión, en la cual hay tensión, llanto, tendencia a ver la imagen del fallecido. La desorganización, sentimientos también muy importantes de la depresión. Un minuto. Entonces ustedes, chicos, a ver, como futuros psicólogos, entonces es importante que conozcan todas las teorías para poder afrontar el duelo, ¿no? Ahí tenemos de Parkes que habla de organización. Y entonces aquí viene el punto de nosotros. En tiempos de coronavirus, ¿cómo desperdiste el ser querido si no hay velatorio, si no hay ritual, si no hay ceremonia, si no hay, si no hay reunión de gente que le va a dar el pésame, si no hay con quién compartir cómo fue tu hijo? Si no hay nada, ¿cómo hacerlo? Y es más, ni siquiera puedes verlo. ¿Cómo compartir ese sentimiento psicológico si llegan a tu casa, sacan a tu ser querido, lo queman, lo incineran y
y lo hacen polvo y se acabó, y en la cual tú en tu casa no tuviste un velatorio. ¿Cómo hacer? Porque no existe el proceso del duelo ahora. Esto es algo subgéneris, algo que normalmente no se ha presentado en estos tiempos. Entonces, en estos tiempos de coronavirus no existe eso. Y ahí es donde nosotros nos enfrentamos con este reto como terapeutas y como psicólogos, cómo trabajar un duelo sin abrazos, sin ceremonias, sin velatorios, sin gente que los entierre, sin, sin nadie, pudiendo generar lógicamente patología de duelo abierto, ya que para que el duelo se resuelva tiene que haber ceremonias, tiene que haber todo un proceso de asimilación. ¿Y cómo hacemos si no tenemos esas cosas? La importancia de no verlo, por ejemplo, anulamos el contacto físico. El ser humano, ya lo decía algo Bandura, es una persona natural y sociable. El contacto físico para las personas es importante. En las ceremonias de los duelos, los familiares se acercan al ataúd, ven su rostro y algunos inclusive tocan hasta sus manos antes de despedirse. ¿Cómo hacemos si ya no hay eso? Entonces el duelo es un proceso que se va a interrumpir con esto de la enfermedad del coronavirus. Y el duelo es un proceso entonces que se va a interrumpir y por lo tanto no va a anular el proceso psicológico normal que es de la elaboración del duelo psicológico. El duelo entonces es un proceso lento que requiere despedidas físicas y despedidas que se van dando en este proceso. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Una de las formas que nos están recomendando la OMS, por ejemplo, es las redes sociales que suplan las cosas, ¿no? Ceremonias por internet. Y en algunos aspectos ya se ha visto, ¿no? Por ejemplo, se ha visto en ceremonias de internet en la cual inclusive el cura habla por internet a la familia para dar la bendición virtual. El internet muchas veces ayuda en ese aspecto, pero lo importante es que a pesar de que no se dan esos aspectos, tratemos de vivenciar el duelo de las personas, ¿no? Tratemos de una manera de poder elaborarlo, compartir el dolor. Si muere la persona de un familiar, no dejarla sola, sino hacerla que comparte el dolor. Videocámara puede ser con otros familiares a la vez respecto a su sufrimiento. Y si tiene que llorar, déjenla llorar porque es parte de su proceso. Ya dice las teorías que es importante entregarse al dolor de la misma forma que se entregan al placer. No anulen. Entonces las cartas son muy importantes escribir cartas y memorias a personas. Otra cosa importante también para trabajar y cerrar el duelo y que no se convierta en un duelo patológico es la gratitud y el perdón. Hay que agradecer a esa persona por lo bueno que nos dio, recordando cosas positivas de esa persona. Y como terapeuta ustedes pueden fomentar, si hacen telepsicología mediante teléfono, es, a ver, señorita Juana, cuénteme usted todas las cosas positivas que ha vivido su hijo cuando estaba en vida, antes de que se muera. Y le va a contar todo lo bueno que tiene su hijo que ha sido. La gratitud es muy importante, en el duelo es muy importante experimentar la persona toda esa etapa positiva de la vida y tener agradecimiento de haberlo tenido en vida hasta donde Dios le permitió tenerlo. Y también es importante trabajar el perdón. Hay personas, como yo les decía anteriormente, que por la situación de los autorreproches tuvieron un conflicto en algún momento y no pudieron trabajar el tema del perdón. Un ejemplo, Juan Pérez y su papá tuvieron un conflicto, una disputa por algún problema en casa y de repente muere papá de coronavirus y ese problema, ese conflicto, se insultaron, se dijeron lo peor, no se perdonaron y se quedó pendiente, eso va a crear un autorreproche y ese autorreproche va a crear problemas psicológicos en esa persona. Entonces ustedes pueden apoyar a que eso se verbalice, ¿no? Vamos a trabajar entonces que tú estás perdonando a tu padre como si él estuviera vivo, ¿no? Pueden trabajar la silla vacía o pueden trabajar también como un ritual, ¿no? A ver, vía teléfono pueden hacerlo, ¿no? A ver, Juan, tú piensas que yo soy tu padre. Pídeme que yo te perdone por algo que tú te sientes mal y que me estuviste contando. Y él te va a pedir, papá, perdóname por esto, perdóname por esto, y que trabaje. El perdón es muy importante. Recuerden que para el cerebro es igual vivirlo en real que sentir vivirlo, imaginarlo o experimentarlo en lo real. Por lo tanto, es importante que esa persona cierre su círculo de experiencia trabajando sus sentimientos de culpa con el perdón. La carta de despedida es muy importante, escribir buenos recuerdos del difunto para cerrar el círculo también es muy importante. Por eso que inclusive ahora se hacen hasta en Facebook. Si ustedes pueden ver cómo la gente en Facebook comienza a opinar sobre la persona fallecida, ¿no? Fue un gran amigo, fue esto, fue lo otro, recordando cosas positivas de la persona y que esa persona lo lea pues los familiares cercanos, que en este caso pues podrían ser sus propios padres o sus propios hermanos, para que la gente sienta el refuerzo positivo que les dan en respecto a la memoria del ser querido. Lo que normalmente se hace en un ritual en ceremonia, en un duelo común. Lo vamos a hacer en un duelo virtual. ¿Ok? Entonces es muy importante eso para las que personas vayan cerrando su círculo de experiencia, ¿no? Mire, mamá, lo que dicen en el Facebook de Juan todas estas personas, y es muy importante mostrarlo. Algunos dicen que no, pero para mí es muy importante porque así ellos pueden experimentar cosas positivas de la persona fallecida. Es muy importante
ante la ausencia de la ceremonia que podemos tener entonces en el duelo, reconocer lo obvio y lo evidente. ¿Qué es lo obvio y evidente en este caso? Lo obvio y lo evidente en este caso, pues es simplemente que ya murió, que ya no está, que ya no va a volver, que ya falleció. Entonces en ese aspecto es muy importante que ustedes entiendan de que no pueden ustedes darle falsas expectativas a las personas. No pueden decirle, por ejemplo, no le digas que no ha muerto, no puedes. Hace poco, por ejemplo, falleció un amigo y a su papá no le querían decir que está muerto. Entonces, por ejemplo, en este caso es muy importante porque, mire, no le querían decir al papá y le querían decir después porque sufría la presión y tenía miedo que le dé un infarto. Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a aplazar eso? Y además, tarde o temprano se va a enterar. Hay que decir a la persona lo obvio y lo evidente. Está muerto, está enterrado, ya no va a volver. Así de simple. Tienes que hacerlo. No es ser duro, sino ser realista. Eso ayuda a que la persona tome conciencia. Libre fluir el aquí y el ahora. Tomar conciencia de la muerte. Hacer propio el ritmo y el tiempo para superar el duelo. No presionen a las personas para que lo supere. Cada persona tiene su ritmo, su tiempo para manejar su duelo. Mientras más demoren en aceptar, más le doldrá y más sufrimiento tendrá. Por eso que más temprano acepten la pérdida, más rápido superan y resuelven el duelo. Y es muy importante también entonces lo que hablamos anteriormente, que tiene que ver con la gratitud, el perdón. Gracias por dejarme esto, por dejarme lo otro, perdóname por lo que te hice, te perdono por lo que me hiciste, y hacer la despedida. La despedida me refiero a simbólica, psicológica, no real porque él ya no existe, pero pueden hacerlo con una silla vacía, o pueden hacerlo con un libro de gratitud y perdón, un cuaderno, o pueden hacerlo también mediante videollamadas, que esa persona pues haga como que tú eres su padre y que a ti te pida perdón por lo que él hizo en su momento en vida. También es un proceso terapéutico de la telepsicología que se puede hacer. La cuestión es que le puedan llevar el perdón y la despedida a un plano virtual. Virtual, porque es el único medio que tenemos ahora para trabajar. No hay otro medio ahora para trabajar más que este. Entonces, es muy importante aplicar la terapia gestal en este aspecto, centrarnos en el aquí y la ahora, darse cuenta de la muerte, aceptar lo que está sucediendo, experimentar los sentimientos de la persona, cómo me siento ahora, para trabajar esos aspectos. Es importante reconocer lo obvio y lo evidente y centrarse y tomar conciencia de la muerte, ¿no? Porque si la persona no toma conciencia y no se da cuenta de la pérdida, no va a resolver su duelo y puede convertirse en un duelo patológico. Entonces, podríamos preguntarle, ¿no? ¿Te das cuenta de que lo perdiste? ¿Te das cuenta de que ya no existe? No, no puedo. No, tienes que aceptarlo, tienes que presionar en ese aspecto. Ya no existe, ya no está aquí. Entonces hay que dejar fluir esos sentimientos y que tome conciencia la persona respecto a eso. Ya lo decía Fritz Perls, ¿no? En estos aspectos. Y no trabajar pues con los debería, ¿no? Por ejemplo, muchas personas que mueren trabajan con los introyectos que le llamamos, los deberías, ¿no? Debería haber hecho más por mi padre en vida, debería haberle ayudado en esto, debería haber apoyado a mi hermano cuando estaba en vida a solucionar tal problema. Esos deberías introyectos nos van a hacer mucho daño. Si bien lo deberías, pero ya no lo puedes hacer. Entonces hay que trabajar en la aceptación de lo que sí pudiste hacer. Y ahí hay que trabajar un poco también la parte de la reestructuración cognitiva respecto a estos aspectos. Pero la gente muchas veces, cuando muere un familiar, trabaja con esos aspectos de que puede haber hecho más por él y que no lo hizo en su debido momento. Entonces hay que hacerle entender como psicólogos que lo que hizo fue suficiente. De repente fue más de lo que pudiste haber programado hacer y trabajar con eso. No queda otra cosa. Y es importante entonces, como este aspecto lo ve, cerrar el círculo de experiencia. Cerrar el duelo significa una etapa en la vida, porque si lo dejamos abierto nos va a generar malestar, sentimiento de culpa, nos va a generar muchos sentimientos negativos y puede llegar a un cuadro depresivo, ¿no? Cerrar un círculo de duelo es muy importante, cerrar la etapa del duelo de la persona es sumamente importante para poder trabajar ese aspecto, ¿no? Bien, un ratito. Ya, bien. Entonces acá acá entonces nos decía Firper que es importante entonces el círculo de sensaciones y sensibilidades, ¿no? La sensación respecto a lo que yo siento, toma de conciencia de lo que siento, o sea, ser consciente de mis sentimientos, expresar mis sentimientos, accionar, ponerme en contacto con lo que siento, resolver el duelo, aceptarlo y llegar a la resolución. Es muy importante que nosotros, las personas, cuando ayudemos a las personas que tienen proceso de duelo inconcluso, entender, que tome conciencia de lo que siente, ¿no? Siente desesperación, siente miedo, siente culpa. ¿Cómo es ese miedo? ¿Cómo es esa culpa?
y trabajar en base a eso para poder comenzar a que la gente logre aceptar su duelo inconcluso, ¿no? Entonces acá muy importante, entonces muy importante centrarse en contacto, ponerse en contacto los sentimientos, y es muy importante entonces esto, ¿no? Lo que resistes persiste, lo que aceptas se transforma, ¿no? Dejar de resistir y llegar a la aceptación es quitar el dolor. Eso lo dijo Virginia Satir, y es muy importante que las personas deben aceptar la pérdida para poder transformarse. Entonces se transforma el sufrimiento en una oportunidad de crecimiento, ¿no? Y entonces sufrimiento y resistencia. Lo que no queremos aceptar en realidad tal como es, eso nos hace sufrir. El sufrimiento va vinculado con la resistencia a no aceptar la muerte. Y entonces nosotros tenemos que trabajar ese tipo de cosas, ¿no? Como decía ahí, dejar que el agua corra, no vayamos contra la corriente porque él ya no va a volver, ya no va a revivir, ¿no? A mí decía Fritz Perls, entrégate al dolor de la misma forma que nos entregamos al placer, ¿no? Es importante, por ejemplo, coger un cuaderno y escribir todo lo que sentimos, ¿no? Siento miedo, ¿cómo es ese miedo? Siento culpa, y escribirlo y tratar de hacer una catarsis, porque eso también nos ayuda a liberar, ¿no? Y la gratitud y perdón es sumamente importante porque muchas personas en duelo no tienen, pues, no han trabajado, pues, el perdón y la gratitud. Y mayormente porque en este caso, coronavirus, las personas sienten culpables, muchas culpables por no haber hecho más de lo debido, o a veces sienten culpables porque piensan que han contagiado al familiar, ¿no? Muere un padre y muchas veces el hijo siente culpable que él ha sido el factor que lo contagió. Y ese sentimiento de culpa es muy fuerte, que es lo que ustedes deben trabajar mayormente a nivel, por ejemplo, cognitivo, ¿no? Y qué es lo que le va a generar más sentimiento de dolor, el sentimiento de culpa por la muerte del familiar, ¿no? Entonces es importante el perdonar, perdonarte a ti mismo, perdonar a los demás y aceptar, ¿no? ¿Y por qué el perdón es importante? Porque el perdón es importante porque el perdón te libera. Recuerden lo que decían normalmente en la terapia gestal, perdonar no es que te libero a la otra persona de su eventual culpa, sino que me libero a mí mismo de un resentimiento. Si existía entre las personas una dificultad y falleció, ya no se puede trabajar el perdón, pero sí se puede llevar a un trabajo simbólico y psicológico, ¿no? Perdonar, enseñarle a que perdone a esa persona que falleció por lo que pudo haberle hecho para que pueda sentirse más liberada la persona, porque eso también le va a generar sentimientos negativos y posiblemente cuadros depresivos. Hacer consciente entonces esto es muy importante para poder trabajar, ¿no? Hay que soltar la culpa, hay que también liberarnos en ese aspecto. Muchas personas en esta situación de coronavirus pues tienen muchos sentimientos de culpa y eso hay que trabajar especialmente, ¿no? ¿Cómo se siente respecto a la pérdida de su hijo? Normalmente si nosotros hacemos telepsicología con videollamada o llamada, tenemos que preguntar eso, ¿no? ¿Y usted cómo se siente o usted qué piensa respecto a la muerte, ¿no? Si te dicen, me siento culpable, pues trabajemos la culpa porque eso es lo que le va a generar que el duelo no se resuelva, ¿no? Los sentimientos de estancamiento, ¿no? Bien, chicos. Y, Pues, hola, hola Jennifer, te escucho, dime. sí, tenía una consulta. ¿Cuánto tiempo puede ser que una persona esté en su etapa de duelo? ¿Y desde cuándo podría iniciar un duelo más claro? Porque dice que 3 años no se puede, pero a partir desde qué edad los niños o de repente el adolescente ya comprende lo que es un duelo. Gracias. Ya, mira, se habla de 6 meses, pero en realidad el duelo no tiene un tiempo definido. ¿Por qué? Porque como te decía, un niño no maneja el duelo de la misma forma que un adulto. ¿Por qué? Porque el adulto tiene mejores mecanismos de afrontamiento. Para el tiempo del duelo va a depender de la personalidad, va a depender de los mecanismos de afrontamiento, va a depender, por ejemplo, una persona que tiene recursos de afrontamiento al duelo y que es más resiliente, lo va a superar más fácil, porque ante la adversidad él sale y busca una forma de manejar su situación, pero un resiliente es una persona que maneja mejor el duelo a nivel racional, ¿no? Y es más consciente de que ya murió y ya que ya no va a volver, por lo tanto tengo que tomar otro camino, otro rumbo en mi vida. El más resiliente lo hace, pero es una persona dependiente, por decir, una personalidad de tipo dependiente en la cual pues emocionalmente es vinculado a la persona muerta y la cual necesita a esa persona para poder ser feliz, va a sufrir mucho. La persona que es dependiente y más emocionalmente vinculada a esa persona, el trabajar su etapa del duelo le va a costar más tiempo y posiblemente le va a costar un año y eso, porque la persona dependiente de por sí, pues es más vinculada al otro, si es una persona que necesita del amor del otro, una persona que para sentirse viva y feliz necesita sentirse querida y protegida por otra persona. Y esas personas son las que más sufren. En cambio, una persona que es más resiliente o que de repente tiene una personalidad más de tipo
de tipo, digamos, compulsivo, es más fácil racionalizar. Entonces va a depender, no hay un tiempo definido, sino va a depender de la personalidad de cada uno, de los recursos de afrontamiento, la resiliencia, de muchos factores. Y también de la situación de soporte y el apoyo emocional y todo eso. Pero la cosa es que las etapas del duelo, todos van a pasar, ya sea en esa secuencia o en diferentes etapas. Algunos no lo pasan en la misma secuencia, pero pasan en diferentes etapas, pero todos pasamos por un proceso de duelo. Todas las personas pasan por esas etapas de duelo. Así es. ¿Otra pregunta?